Señor Dios, sea alcanzada en nuestras vidas. Hoy, Padre Santo, me he puesto delante de ti, Señor Dios, reconociéndote como mi Padre, como mi Salvador, como mi Hacedor. Reconociendo, Señor Dios, que no hay nombre más grande que el tuyo, Señor Dios. No hay poder más grande que el tuyo, Señor. Y reconociendo, Señor Dios, que tu misericordia no tiene límite, Padre. Hoy, Señor Dios, te pido, Papito Dios, por favor, háblanos. Habla a esta tu iglesia, habla a esta tus ovejas. Habla nuestras vidas, Señor Dios. Abre nuestro entendimiento, nuestra comprensión, Padre de la gloria. Que la palabra de hoy sea como semilla en nuestro corazón, que germina y trae buen fruto, Señor Dios, Padre de la gloria. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenos días. Hoy les invito, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 21, versículo 1 hacia adelante. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a hablar hoy a cada uno de nosotros. Por lo general vemos que acá en este capítulo el Señor nos habla de lo que son las promesas que cada uno de nosotros tenemos de parte del Señor. Vemos en el caso de Abraham que tuvo que esperar 25 años para ver cumplida su promesa. Una promesa que había sido hecha de parte del Señor hacia Abraham y Sara. Vemos cómo esta promesa no solo fue larga, sino que también fue una promesa que tuvo circunstancias muy adversas, muchas dificultades, muchos problemas. Dificultades que muchas veces nosotros no entendemos. ¿Pero por qué no las entendemos? ¿Por qué estas promesas se alargan tanto tiempo? Yo les voy a hacer una pregunta adelantándome al tema. ¿Qué promesas ha recibido usted del Señor? ¿Tiene usted promesas de parte del Señor hacia su vida? Ustedes lo saben. O de pronto ustedes no saben qué el Señor me ha prometido para mí. O de pronto ahí donde están sentados, están ustedes a buscar un versículo bíblico para acomodarlo. El Señor me ha prometido que me hará herencia, me ha prometido que me hará casa, me ha prometido que me va a dar bienes, carro, que me va a dar riquezas, que me va a dar un mejor empleo, me va a dar una familia, me va a dar un lugar. Y empezamos a divagar. Pero cuando no tenemos certeza realmente cuáles son las promesas que el Señor tiene para nuestra vida, puede haber un significado de que no le estamos buscando verdaderamente como Él quiere que tengamos la comunión con Él. Podemos decir, no, yo leo los textos bíblicos, yo me leo las escrituras. Podemos hacerlo. Pero ¿cómo es nuestra lectura? Usted lo sabe. ¿Cómo busca usted la presencia del Señor? ¿Cómo es la lectura suya cuando abre este libro de sabiduría? Muchas veces cogemos 5 minutos, leemos un versículo bíblico y ya hemos cumplido en leer las escrituras. Pero no nos tomamos un tiempo para meditar. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? ¿O qué es lo que el Señor quiere que cambiemos?
Hay algo que debemos comprender claramente, que cuando Dios nos da una promesa, esa promesa se va a cumplir. Porque para Dios no hay nada imposible. Nos lo dice en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 14, primera parte. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Para Dios no hay nada imposible. Él lo sabe todo. Él, desde que nosotros empezamos a buscar su palabra, su verdad, o más bien, ¿por qué empezó a buscar al Señor? Porque de pronto alguien empezó a acosarlo, y cada vez que lo veía lo invito a la iglesia, lea las escrituras, permite que el Señor haga un cambio en su vida. O usted lo buscó porque quería transformar su vida. O usted lo buscó, como fue en mi caso, de que yo sentía de que había algo que faltaba dentro de mí. Algo que yo sabía que no era dinero. Algo que yo sabía que no eran cosas materiales. No era una esposa, no eran unos hijos, no era un negocio, no era un dinero. Había algo que hacía falta en mí. Y empiezo a hacer como una retrospectiva de mi vida y veo de que me hace falta es eso, conocer al Señor, empezar como a buscarlo. Y eso no quiere decir, es que yo fui y busqué al Señor, yo fui y lo encontré, no. En su infinita misericordia, Él extendió sus brazos hacia mí. Siendo yo un vil pecador, Él extendió sus brazos hacia mí, me recibió con cariño, con amor, vendó mis heridas, vendó el estado en que se encontraba en ese momento mi vida espiritual. Y eso es lo que el Señor ha venido hoy a traer en cada uno de ustedes, cumplir una promesa. Vemos lo que dice en el libro de Génesis, en el primer versículo. Dice la palabra del Señor: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aquí vemos cómo el Señor viene a cumplir una promesa hecha a Abraham y a Sara. Pero si nosotros vemos cómo encontramos en estos momentos a Abraham y a Sara, en ese instante en que el Señor viene a cumplir su promesa. Si nosotros nos volvemos un poco atrás, vemos que Abraham ya era una persona de avanzada edad, Sara, una persona también de avanzada edad, y su cuerpo ya había sido, lo que dicen hoy, no apto para tener la capacidad de quedar en embarazo. Pero para el Señor no hay cosas imposibles. Porque este era el sueño de Abraham, tener un hijo. Era el sueño de Sara, tener un hijo, una descendencia. Como es el sueño de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el sueño que usted ha colocado en manos del Señor? ¿Cuál es ese sueño que aún el Señor no ha venido a cumplir en tu vida? Viene el Señor y Sara, recibiendo un milagro sobrenatural,
rompiendo todas las leyes de la naturaleza, concibe un hijo, como nos dice en el versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz Sara, Isaac. Se cumple una promesa. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor hoy aquí? Volviéndonos a Génesis 15, hay una promesa donde el Señor, y haré de ti, te haré una descendencia. Hay una promesa. ¿Qué pasó en Abraham y Sara? Ellos se adelantaron a esa promesa. ¿Por qué? Porque no hubo paciencia. Paciencia en su corazón, en su vida. Y muchas veces eso pasa en nosotros. Nos falta la paciencia. Y hacemos las cosas como creemos que nos van a salir bien. Yo no sé si ustedes alguna vez en su vida, al transcurso del tiempo, hayan tomado decisiones, hayan hecho negocios, hayan hecho cosas que hoy en día todavía hay consecuencias de eso que ustedes hicieron. Cosas que hicieron en afán, en emoción, en satisfacer de pronto nuestro cuerpo, en vivir la vida, como un cantante secular que dice vivir la vida loca. O ese dicho popular que dice la vida es una y hay que vivirla, hay que gozarla. O ese otro dicho que dice la vida es corta. Pero ¿cómo realmente estamos viviendo nuestra vida? ¿Realmente estamos llevando una vida que es agradable delante de la presencia del Señor? O peor todavía, las decisiones que estamos haciendo, ¿está el Señor involucrado en cada una de ellas? Yo les pregunto. O nos acordamos del Señor cuando ya estamos montados en aquella vaca loca, cuando ya las dificultades nos tienen tan agobiados que nos quita el sueño, la paz, la tranquilidad, la armonía de nuestra casa. Y las consecuencias de esas decisiones vienen a transformarnos a nosotros. Viene a afectar a nuestros hijos. Viene a afectar nuestra relación como pareja. Viene a afectar nuestra economía. Porque muchas veces, como dije anteriormente, hemos actuado locamente. Y eso lo podemos ver, eso mismo hizo Abraham, eso mismo hizo Sara. Actuaron de acuerdo a sus emociones, sabiendo que había una promesa de parte del Señor. Viene Sara, le propone a Isaac que se allegue a Agar. ¿Para qué? Para asegurar una descendencia. ¿Qué pasó en ellos? ¿De pronto les faltó fe? ¿Permitieron de pronto la duda? No, el Señor ya siendo nosotros viejos, ya no vamos a tener hijos. Y así de pronto nos puede suceder a cada uno de nosotros. Pensamos que el Señor se ha olvidado de las promesas que nos ha dado a nosotros. O se nos olvida estar reclamando por medio de la oración. Agar concibe un hijo, Ismael, le coloca Ismael. Pero este hijo Ismael no es el hijo de la promesa, es un hijo que no tiene, podríamos decir,
trayéndolo a este tiempo constitucionalmente, los derechos de un hijo. Claro que hoy en día los hijos ilegítimos, la ley ya les da ese derecho, los mismos derechos que un hijo, como se decía, yo me acuerdo hace algunos años, cuando yo estudiaba en mi primaria, preguntaban, ¿hijo legítimo? ¿No? Y se estigmatizaban los hijos cuando los padres de uno no eran casados. Lo primero que hacían, ¿son casados? No, no somos casados. Entonces, son hijos ilegítimos. Y esa era una marca que había sobre las familias antiguamente. Pero hoy en día las leyes han cambiado y los mismos derechos que tiene un hijo, podríamos decirle nacido fuera del hogar, son los mismos derechos que tiene un hijo nacido en el hogar. Pero acá vemos como Ismael y Agar, yo me imagino, es algo muy personal leyendo las escrituras, yo me imagino a Agar siendo esclava en Egipto, princesa esclava, ya al tener un hijo de Abraham, ya empezó a tomarse unos derechos, a creer de que ella ya tenía los mismos derechos que Sara, de pronto a pedir, de pronto a exigir. Ya no se veía como esclava. Y también yo me imagino que pedía derechos para Ismael. Nos cuentan las escrituras y dice acá en las escrituras, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijese a Abraham que Sara habría de dar, de amamantar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Creció el niño y fue destetado, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete en el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba del hijo de Isaac. Acá podemos ver cómo en ese tiempo empezaron a hacer bullying. Ismael empieza a burlarse de Isaac. Si nos acordamos y vemos acá más o menos, Israel ya le lleva unos años a Isaac, más o menos unos 12 años. Ya era un jovencito. Y supongo yo que acá también ya había empezado al niño a que él pidiera sus derechos como hijo unigénito de Abraham. Y eso empieza a traer unos conflictos entre Abraham y Sara, entre Sara y Agar. Porque esas son las consecuencias de actuar nosotros sin contar con el permiso del Señor. Para Sara fue muy fácil tomar esta decisión. Y hoy en día, si fuéramos a repetir esta misma historia, donde uno le diga la esposa a uno, ay, venga, te voy a presentar a la vecina, tú vas y tienes un hijo con ella y lo traemos y yo lo presento como hija. El hombre no así, no, claro, hágale. Eso no lo piensa uno dos veces, sino claro, hágale. Pero nuestra visión no va más allá de las consecuencias de ese acto. ¿Ustedes se imaginan cuántas discusiones tuvo Abraham con su esposa Sara? La Biblia no lo deja ver. Pero yo me imagino a Sara todos los días dándole quejas de Agar. Que es que vea. Y empieza una guerra.
una confrontación. Y Sara también se veía que era una persona de carácter. Empezó a hacerle la vida imposible a Agar. Ahí empezamos a ver unas consecuencias. Unas consecuencias que empezó a desestabilizar este hogar. Dice en el versículo 11, y este dicho versículo 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaías mi hijo. Acá hay algo irónico. Además que irónico, algo tremendo. Veámoslo de 2 puntos, o yo lo veo de 2 puntos. Vemos aquí a Sara queriendo remediar una situación que ella misma fue la que provocó, que ella misma fue la que insinuó, que ella misma fue la que planeó. Y vemos a Abraham. Yo le pregunto a usted, ¿qué tal llegar a alguien y le dijera, coge a tu hijo el mayor y échalo de la casa? ¿Usted qué haría? Esto me lleva a recordar hace algunos años en una familia había problemas con uno de los hijos del hogar. Eran 4 hijos. Y el mayor estaba involucrado en algo de pandillas, estaba involucrado en negocios ilícitos y estaba involucrado en consumo de drogas. Era un muchacho que traía muchos conflictos al hogar. Y la gente muchas veces le decía al papá de este muchacho, échalo en la casa, no le abra la puerta, déjalo que duerma en la calle, déjalo que él gane su dinero, que se defienda. Y el papá lo primero que dice, pero ¿cómo voy a dejar a mi propia sangre y mi sangre en la calle? Yo sé que él no está actuando de buena manera. Pero yo no puedo ver a mi hijo al borde de un abismo y en vez de ayudarlo a levantarse, darle una patada y tirarlo hacia el abismo. No sería lo correcto. Yo tengo que brindarle mi ayuda. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Abraham. ¿Cómo voy a echar yo a mi hijo? ¿Cómo voy a desampararlo si él es sangre de mi sangre? Y vean lo que pasa aquí en el versículo 13. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara, oye su voz. A mí me pareció algo irónico esto, o sea, el Señor le está dando la razón a Sara. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Sigue la promesa del Señor vigente ahí. Pero hay algo que aún me sorprendió aún más. Dice en el siguiente versículo, y también del hijo de la sierva haré una nación, o sea, el Ismael, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre sus hombros y le entregó el muchacho
y la despidió. Qué momento tan difícil, yo me imagino que tuvo que haber sido para Abraham el despedir de la comodidad de su casa a su hijo y Agar. Dice la palabra que ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Yo me imagino que Agar, en el transcurso que duró pasando el desierto, se perdió, se extravió o no midió bien el gasto de la provisión que llevaba. Porque nos dice aquí en la palabra, y le faltó el agua del orbe y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a instancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Yo me imagino a Agar en ese momento de angustia, desesperación, hacer una oración a Dios, volver su rostro hacia el Señor. Dice que lloró y alzó su voz en auxilio. Señor, ayúdanos. Estamos desamparados. Estamos en peligro de muerte, yo y mi hijo. Y dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, y en dónde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, creció, y habitó en el desierto, y fue un gran tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ismael también recibió una promesa, pero haciendo una comparación entre Ismael e Isaac. Isaac, todos lo sabemos, hijo de la promesa del Señor. Ismael, fruto de una decisión incorrecta. ¿Qué pasa? Podríamos decir, bueno, ¿y eso es qué nos afecta a nosotros? Eso fue ¿cuántos años atrás? Pues ¿cómo le parece que hoy en día todavía nosotros estamos siendo afectados por esta situación? Porque todos los descendientes de Ismael hoy en día están en conflictos en el Medio Oriente. Están los conflictos entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Y eso afecta a nuestra economía, afecta a la estabilidad mundial, afecta todo lo que se mueve alrededor de la tierra. ¿A qué nos lleva esto el Señor hoy? Cada vez que tomemos una decisión, tengamos en cuenta al Señor. Nos hemos equivocado, sí. De pronto hemos pagado caro esos errores. ¿A qué nos llama el Señor como hizo Abraham reconocer de que se equivocó? Permitirle al Señor de que Él venga, nos ayude a tomar el camino correcto, a que no vivamos tanto en emoción, en rapidez. Hoy en día el mundo se mueve, todo es rápido, todo es instantáneo, la información está a un clic.
Y todo lo queremos tener rápido, pero no queremos pasar un proceso. Y en las cosas en el Señor, las cosas no es como nosotros queramos, sino como Él tiene establecido. Si nos hemos equivocado, es tiempo de volver atrás. Es tiempo de pedirle al Señor, por favor, Señor Dios, me he equivocado. Hoy reconozco mis errores. Como está escrito en la palabra del Señor, ¿a quién iré, Señor, si no es a ti? Fuente de la vida. ¿A quién iré, Señor Dios? Yo, hermanos, yo les invito, reflexionemos sobre este texto bíblico. Pidámosle al Señor que nos muestre qué debemos cambiar en nuestra casa, qué debemos cambiar en nuestro hogar, qué debemos cambiar con nuestra esposa, con nuestro esposo. Pidámosle al Señor que seamos esas personas sabias, llenas de entendimiento, sabiduría, que podamos confiar plenamente en las palabras y promesas del Señor, para que ellas se cumplan prontamente en cada uno de nosotros. Yo les invito, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo.